Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 11. Navegar en el océano es más difícil de lo que pensaba. Revisé mi brújula mientras masticaba un pescado. Mi barco de vela estaba destinado principalmente a la velocidad. Lo había construido con la madera más fuerte del monte Kolobu con el propósito de capturar reyes marinos de tamaño pequeño. Pero en general, nunca me alejé más de 10 millas de la isla del amanecer. Pero ahora, por primera vez, me alejé mucho de la isla del amanecer. Miré hacia el este, donde el sol salía lentamente. Pero el resplandor naranja realmente iluminaba todo el océano. Al levantarme, ajusté un poco el rumbo. El mapa marino de East Blue que sostenía fue producido por el gobierno mundial con fines generales. Se puede comprar en cualquier base de marines por un precio fijo. Pero obviamente, al mapa marino le faltaban muchas islas. He visto muchos mapas marinos antiguos en la habitación de mamá. Y el que ella tiene más de 50 islas en el mapa de East Blue. Y eso que ignoraba las pequeñas islas sin habitantes en ellas. Pero en mi mapa, solo había 32 islas. Pero el problema era que el mapa proporcionado por los marines era más preciso que los antiguos mapas de mamá. Según mi mapa náutico, la ruta marítima entre la isla Dawn y la isla Kotoye tenía unas 2.900 millas de largo. Era una distancia asombrosa. Y conociendo la ruta circular, no fue una sorpresa. Teniendo en cuenta que la velocidad media de un buque de la marina actual es de unas 7 millas por hora en las Islas Blues, dependiendo de la velocidad del viento, lleva muchísimo tiempo llegar a la isla Kotoye directamente desde la isla Dawn. Además, está el problema del suministro. La única forma de almacenar alimentos es sellándolos dentro de un barril. Teniendo en cuenta que almacenar alimentos durante mucho tiempo en el mar no es una opción posible. Sin mencionar que la mayoría de los barcos de East Blue suelen hacer una parada cada 4 o 5 días. Había otros problemas aparte de estos problemas básicos en el viaje directo desde la isla Dawn a la isla Kotoye. La ruta marítima directa contiene muchos remolinos entre las dos islas. Es por eso que para la mayoría de los barcos, llegar a la isla Kotoye lleva casi 19 o 20 días. Pero no fue mi caso. Pude ir directamente de la isla Dawn a la isla Kotoye sin paradas intermedias. Mi velero era realmente rápido. No sabía cuánta distancia había recorrido, pero estaba en el camino correcto. Al menos con mi brújula y mi mapa. Aprendí a navegar con la ayuda de Alfred. Me proporcionó detalles básicos y me guió para leer algunos libros necesarios que suelen aparecer por casualidad y suerte. Por ejemplo, una vez encontré un libro sobre construcción de barcos tirado al azar en el suelo del bosque. Fue la suerte más ridícula que he tenido. Pero aparte de eso, como Alfred me explicó, me estaba ayudando a interferir con el mundo en sí mismo sin romper ninguna regla. East Blue está considerado como uno de los mares más tranquilos de los 4 azules. Así que debería ser más fácil navegar aquí que en Grand Line. Al menos eso fue lo que pensé al principio. La primera noche no tuve ningún problema. En el segundo día, aparte de algunos Seakin, tampoco tuve ningún problema. Pero el problema principal empezó en la segunda noche. De repente, de la nada, apareció una gran tormenta. Y el problema fue que la tormenta no vino sola, sino que trajo consigo mareas altas. Y para un barco pequeño como el mío, obviamente no tenía ninguna posibilidad frente a la poderosa tormenta. Cuando salió el sol, estaba flotando en un barco sin velas. Había perdido casi todas mis provisiones de comida junto con el mapa náutico y mi ropa de repuesto. La tormenta había destruido por completo el mástil de mi pequeño velero, así que tuve que remar a partir de ahí. Aunque no fue un gran problema para mí con mi fuerza y resistencia, sin duda fue más difícil que simplemente controlar las velas y navegar por el océano. El tercer día me enfrenté a muchos remolinos pequeños y grandes en el océano. Luchar a través de ellos fue otro dolor de cabeza. Pero de alguna manera me las arreglé para hacerlo mientras perdía solo uno de mis remos. Mi progreso se hizo aún más lento con un solo remo para remar el barco.
En realidad, no tenía idea de que navegar podía ser tan difícil. Si lo hubiera sabido, entonces habría estado mejor preparado. Afortunadamente, había muchos peces disponibles en el océano. Si bien comerlos crudos no era sabroso, hicieron el trabajo de sentir mi estómago. Y la última desgracia ocurrió la cuarta noche, cuando un gran rey marino decidió hacerme cenar con mi barco. Por supuesto, tuve que abrirme paso a través de su estómago, pero después de eso no tuve otra opción que nadar. Si eso no fue lo peor, entonces tuve que nadar continuamente durante otros 2 días hasta que finalmente llegué a una isla. La isla de Kotoye es una isla grande con muchas ciudades y pueblos en ella. Pero la ciudad más importante era el reino de Kotoye. Había llegado a la costa de un pequeño pueblo en el oeste de la isla de Kotoye. Para cuando finalmente llegué a tierra, mi ropa se había convertido en harapos. Afortunadamente, no había perdido la pulsera de mamá y lo más importante, mi brújula. Después de una coincidencia, ayudando a un anciano con unos bandidos, me proporcionó algunas necesidades básicas e información. Y con eso partí hacia mi nuevo destino en la isla de Kotoye, la ciudad de reabastecimiento en el noreste de la isla. Capítulo 12. Desembarco en la isla Kotoye. Después de nadar tanto tiempo, no podía sentir mis brazos ni mis piernas. No por el cansancio, sino por el agua salada del océano que se me metía constantemente en la boca. Sabía nadar en el océano sin emborracharme con el agua salada del mar, pero cuando nado durante tanto tiempo es realmente difícil mantener esas reglas. Finalmente, después de llegar a una costa rocosa, lo primero que hice fue vomitar. Tenía hambre, pero necesitaba sacar toda el agua salada de mi estómago. Después de que todo estuvo afuera, finalmente suspiré aliviada. Gruñido. Pero mi estómago gruñó en protesta, exigiendo comida. Revisé mi estado. Mi camiseta había desaparecido por completo, dejando mis pechos sin ninguna cubierta. Me había concentrado tanto en nadar que ni siquiera me di cuenta. No sabía por qué, pero tengo la sensación de que tengo algún tipo de enemistad con las camisetas. Incluso en la isla del amanecer, siempre solía perder mis camisetas incluso en los accidentes más básicos. Afortunadamente, todavía tenía mis pantalones. Aunque no eran más que trapos, al menos cumplían su función de ocultar mis partes privadas. Afortunadamente no había perdido mi brújula. Fue un milagro que incluso encontrara esta isla. Mi mapa náutico se perdió en el océano durante la tormenta. Así que tuve que confiar en mis recuerdos y la brújula para llegar a esta isla. La pulsera en mi muñeca derecha también estaba intacta. Me dirigía hacia la isla Kotoye. Pero no sabía dónde estaba. Alfred. El maestro ha llegado sano y salvo a la isla Kotoye. Pero ahora, el viaje del maestro acaba de comenzar. Sugerencia: ve al bosque cercano y ayuda a los demás. Encontrarás la información necesaria que necesitas junto con comida y ropa para ocultar tu vergüenza. Suspirando de nuevo, me levanté lentamente y volví al océano para lavarme la cara. Mirando alrededor de la orilla, no encontré nada para cubrirme. Mirando hacia atrás, detrás de mí estaba el bosque lleno de cocoteros. Me he acostumbrado a la desnudez de la parte superior del cuerpo. Pero no era exhibicionista. Entonces comencé a trepar a un cocotero para conseguir algunas de sus hojas y hacerme un sostén improvisado antes de seguir adelante. Ayuda. Que alguien ayude. Suspiré cuando escuché ese grito de ayuda. Parecía que tenía que ir en toples otra vez. Corriendo por el bosque, noté la presencia de 3 personas delante de mí. Había perdido todas las armas que había traído conmigo. Así que tuve que luchar con mis puños y pies. Al llegar al lugar, vi a un anciano abrazando una canasta mientras 2 hombres brutales, cuyo atuendo gritaba "soy un bandido de la montaña", intentaban robarle la canasta al anciano. Jajaja. Déjalo, viejo pedorro. Desperdicias toda esa comida en el océano. 1. El bandido ni siquiera completó su amenaza cuando le di una patada, enviándolo a volar. ¿Qué? El otro recibió un puñetazo por sorpresa que le devolvió el conocimiento. ¿Así que naufragaste? Jajaja. Por un segundo pensé que el rumor de la bruja del bosque era cierto. El anciano llamado Gibson se rió. Después de rescatar al anciano, me invitó a su casa. Después de darme algo de comida y la ropa sin usar de su hijo muerto, comenzó a charlar conmigo sobre varios asuntos. La isla de Kotoye está gobernada en general por el reino de Kotoye, una gran ciudad en el centro de la isla donde residen el rey y las familias Nobel.
toda la isla es un foco de negocios de transporte y crimen. Los marines corruptos fueron la razón principal por la que toda la isla estaba llena de forajidos. Había aterrizado en un pequeño pueblo llamado Coconut Village en la costa oeste de la isla de Kotoye. La mayoría de los piratas y forajidos operaban en la ciudad portuaria en la costa noreste llamada Restock Town. No solo los piratas, sino también los barcos de carga normales también recargan sus existencias en esa ciudad. Esa fue la información que obtuve del anciano. Así que, después de obtener la información que quería, finalmente comencé mi viaje por la costa. La isla de Kotoye estaba llena de pequeños pueblos diferentes, por lo que encontrar un animal salvaje para llenar mi estómago sería muy difícil si iba por el interior. Así que fui a lo largo de la costa y pesqué algunos peces para llenar mi estómago. Cuando llegué a la ciudad de reabastecimiento, ya era de tarde. Al principio, después de llegar a la ciudad, decidí ir a un pequeño viaje de caza de recompensas. Según el anciano Gibson, los marines de esta isla son muy corruptos. Mi objetivo eran los piratas de 3 cabezas. Así que mi mejor opción sería obtener información de la fuente principal. Y unos pocos millones de bayas deberían ser suficientes. Pero estaba en la ruina. Así que antes de ir a cualquier sucursal de los marines, necesitaba cazar algunos piratas. Al entrar en la taberna más ruidosa, encontré carteles de recompensa pegados en una pared. Pero había algo más que llamó mi atención. Jejejeje. Por fin. Mi recompensa ha llegado a los 15 millones. Ahora soy el segundo pirata más fuerte de East Blue. Me faltan 3 millones más y me convertiré en el mejor pirata de todo el océano East Blue. Un hombre musculoso de alrededor de 5 pies y 4 pulgadas de alto, que vestía un vestido de mujer, se rió a carcajadas. Las personas sentadas a su alrededor vestían el mismo tipo de ropa de niña. ¿Escuchaste eso? Los piratas de Géminis finalmente obtuvieron un aumento en sus recompensas. Tal vez los rumores sean ciertos después de todo. No puedo creer que el monstruo haya obtenido una recompensa tan alta solo por violar mujeres. ¡Qué idiota! Si te escucha, las mujeres de tu casa sufrirán las consecuencias. Escuché la conversación del otro con mi agudo oído. Creo que debo estar satisfecho con solo 10 millones. Suspiro. Supongo que es hora de mi primera matanza. Capítulo 13. Marina corrupta no quiere el efectivo. Supongo que es hora de mi primer asesinato. Me preparé mentalmente y me dirigí hacia la gran mesa donde más de 7 hombres con diferentes vestidos de niña bebían mientras chismorreaban entre ellos. Junto con las botellas de sake, había muchos rifles sobre la mesa. Oiga, capitán, mire a esa chica. Uno de los hombres de los piratas Géminis le notificó a su capitán sobre mi llegada. ¿Es una prostituta? No, las prostitutas no tienen ese tipo de cicatrices en la cara. Otro se preguntó en voz alta. El capitán de los piratas Géminis estaba de cara a la puerta de entrada, por lo que no podía verme. Pero por las preguntas de sus subordinados, su curiosidad se despertó. ¿De qué están hablando? Cuando estaba a punto de darse la vuelta para verme, me moví rápidamente con una ráfaga de velocidad. Antes de que pudiera girar la cabeza, ya estaba detrás de él. Ninguno de ellos pudo parpadear cuando envolví mis brazos alrededor de su cabeza. Luego, con un giro rápido, fácilmente giré su rostro detrás de él. Sentí que su fuerza vital se desvanecía. Tenía una vitalidad muy baja en comparación con muchas otras personas como mi madre o mi hermano. Tomaré tu recompensa, dije con frialdad mientras intentaba controlar mi respiración y las emociones en mi rostro. Acababa de matar a una persona. Sabía que no sería la última vez que lo haría, pero este sentimiento es realmente repugnante. Pero al final, no fue muy diferente a matar a un animal. Tal vez el hecho de que fuera un violador me ayudó a sentirme menos culpable. Recogí su cartel de recompensa de la mesa y comencé a arrastrar su cadáver por el cabello. Toda la taberna estaba en silencio. Nadie había esperado nunca que una chica cualquiera entrara en la taberna y matara a un pirata que valía 15 millones de bayas de esa manera. Antes de que alguien pudiera entender lo que estaba sucediendo, uno de los piratas más infames de East Blue, Kibi Gemini, el violador, ya estaba muerto. Sus compañeros de tripulación, que estaban presentes en la taberna, bebiendo con él, celebrando el reciente aumento de su recompensa, estaban demasiado conmocionados para moverse. Su mente simplemente no podía procesar lo que sucedió y aceptar la realidad. Pero Gray, el vicecapitán de los piratas Géminis, logró salir de su estupor y tomó el rifle que apuntaba a la cabeza de Maki.
¿Qué diablos eres? Le gritó Grey a Maki. No es el tipo de persona que vive en la ilusión. Kibi era fuerte. Pero una chica que podía matarlo en un segundo, debía ser más fuerte. Ya no era cuestión de un ataque sorpresa. Con la velocidad que mostraba, Grey dudaba que incluso en el caso de un asalto frontal, Kibi pudiera haber hecho mucho más que ser un blanco fácil. Entonces, a los ojos de Grey, Maki ya no era una humana. En cualquier otra situación, Grey habría intentado vengarse de Kibi. Pero en este escenario, sabía que incluso su acción de apuntar con el arma no tendría ningún efecto en la chica. Maki se detuvo en seco. Ella no soltó el cabello de Kibi, pero miró a Grey. Soy humana, pero tengo una pregunta para ti. Estás apuntándome con ese rifle. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias? Grey sintió un escalofrío en la columna vertebral. No podía moverse de su lugar. Inmediatamente bajó el arma y se sentó en la silla. Al ver su acción, el resto de la taberna se quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse de su lugar. Incluso el resto de los piratas Géminis no se atrevieron a moverse. Después de salir de la taberna, Maki se dirigió directamente a la base de la marina en la ciudad de reabastecimiento. El edificio blanco con el logo de una gaviota y patrones ondulados de color azul celeste no fue difícil de encontrar. Los transeúntes de la isla no le prestaron mucha atención, ya que era algo común en la ciudad. La ciudad estaba tan corrupta que los civiles normales ni siquiera vivían allí. Solo aquellos que tenían algún tipo de negocio en la isla se vieron obligados a quedarse allí. Después de todo, era algo habitual en la ciudad. Todos los días, los disparos y los gritos de la gente eran sonidos habituales. Debido a la abundancia de criminales en la ciudad, también atrae la atención de muchos cazarrecompensas. Pero la mayoría de las veces se mantenían alejados de las grandes organizaciones o de las grandes tripulaciones piratas para no llamar la atención sobre ellas. Después de llegar a la base de la marina, Maki buscó la oficina de cobro de recompensas. Gracias a las instrucciones en la entrada, no tuvo que enfrentarse a muchos problemas para encontrar la oficina para cambiar el dinero. Disculpe, quiero cobrar una recompensa por este pirata, dije con voz ronca. El oficial de la marina se sobresaltó después de ver el cartel de recompensa que le entregué. ¿Parezco un idiota? No nos hagas bromas, muchacha. De lo contrario, te cobraré por jugar. El oficial se quedó callado cuando levanté el cuerpo de Géminis para que lo viera. Abrió los ojos de par en par. Al reconocer al hombre, se sorprendió mucho, pero se calmó rápidamente. Rápido, tráiganlo para que lo inspeccionen. Entró en pánico. 2 soldados siguieron inmediatamente sus órdenes y me llevaron junto con el cadáver a la oficina. Después de realizar algunos procedimientos, despidió a los 2 soldados y luego se volvió hacia mí. De hecho, es el violador, Kibi Géminis. Desafortunadamente, está muerto. Así que solo obtendrás el 70% del dinero total de la recompensa. Después de descontar el impuesto y la tarifa de procesamiento, obtendrás 9.400.000 vallas. Vamos, oficial, esta puede ser la primera vez que cobro una recompensa de esta base de la marina, pero definitivamente no es la primera vez que hago esto. Le dije con voz aguda. No era exactamente un tono amenazante, pero el significado estaba ahí. El oficial estaba sorprendido. Mi mirada estaba centrada en sus 4 cabezas, lo que lo hacía sentir incómodo. Pero era un soldado de la marina por una razón. No sé de qué base de la marina has estado cobrando la recompensa antes. Pero en esta ciudad tenemos un impuesto especial y una tarifa de procesamiento. Respondió sin vergüenza. Es así. Bueno, entonces, ¿qué tal si me dices lo que sabes sobre los piratas de 3 cabezas? Y puedes quedarte con el dinero de la recompensa. Le pregunté con un tono serio. Sus ojos se entrecerraron después de escucharme. La información sobre los piratas de 3 cabezas no se puede pagar en dinero. Su sonrisa de repente se volvió lasciva mientras miraba mis pechos. Estaba disgustada. Pero es lo que es. Parece que no puedo encontrar a mi padre sin convertirme en un criminal buscado. Capítulo 14. ¿Debería matarlo o debería perdonarlo? La información sobre los piratas de 3 cabezas no se puede pagar con dinero, me dijo el oficial de la marina mientras observaba mi cuerpo con una sonrisa lasciva. Es así. ¿Puedo saber qué tienen de especial? Le pregunté con voz monótona. Es el secreto. Pero te lo puedo decir. Por un precio, por supuesto. Su mirada se volvió aún más hambrienta.
Entonces, a cambio de follarme, ¿puedes darme toda la información que quiera? Le pregunté. Eres una chica inteligente. El oficial se puso de pie. ¿Estás segura? La gente de mi pueblo me llama fea por estas cicatrices. Me preparé. No podía matarlo directamente porque quería obtener algo de información de él. Tal vez después, pero matar a un oficial de la Marina definitivamente me convertirá en un criminal buscado. Los soldados de Maine han visto mi rostro y he mencionado mi nombre como Maki en el formulario que acabo de completar para cobrar la recompensa. Entonces habrá una gran posibilidad de que me convierta en un criminal buscado si lo mato. No tengo ningún problema con esas cicatrices. De hecho, esas cosas te hacen ver feroz y aún más follable. El oficial me invitó a su regazo. Me acerqué. Me detuve justo delante de él y desaté inmediatamente una cadena de ataques a sus puntos de presión, paralizándolo mientras le cortaba la voz. Esta técnica que me enseñó el sistema era similar a la que Tai Lun usó en la película Kung Fu Panda. Me resultó más difícil aprenderla porque tuve que practicar mucho para controlar mi fuerza. Golpear los puntos de presión con un solo cuerpo debería ser fácil, pero tengo que controlar con precisión mi fuerza para penetrar su defensa y al mismo tiempo asegurarme de que no mueran por mis golpes. Alfred me había hecho practicar esto golpeando a diferentes animales y paralizándolos. Aunque era la primera vez que golpeaba a un humano con este movimiento, recordaba los puntos de presión de diferentes tipos de animales y humanos. Así que no fue un problema para mí. Me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de moverme. Saqué una daga que había robado antes. Pero antes de continuar, me dirigí hacia la puerta y la cerré desde adentro. Luego volví hacia el marine. Me estaba mirando enojado. Ahora, el soborno está mal. Y el acoso sexual también va en contra de las reglas y leyes del gobierno mundial. Parece que aún no has completado tu entrenamiento. Clavé la daga en la silla a 1 centímetro de su entrepierna. Tienes suerte de que necesite algo de información de ti, oficial. Abriré tu laringe. Pero si intentas gritar, antes de que abras la boca, esa daga estará dentro de tu pene. Sé que no eres idiota, así que piensa bien antes de actuar. Lo miré fijamente a la frente mientras lo amenazaba. Era un truco que Alfred me había dicho. De hecho, según él, es una de las habilidades más importantes que posee cada Sigma. La mirada de la muerte. Alfred me hizo practicar esto hasta que pude asustar al rey de la montaña con solo mi mirada. Así que está siendo bastante efectivo contra el marine. Pero luego escuché el sonido de una gota de agua. Mirando hacia abajo, se había meado en los pantalones. Bueno. Eso fue un poco más efectivo de lo que quería. ¿Te asusté demasiado? Bueno. No tengo todo el día. Le di un golpecito en la garganta y le abrí la laringe. Era lo suficientemente inteligente como para conocer su situación y no gritó. Los superiores. Nos han ordenado que dejemos ir a todos los piratas que comercian con esclavos y trafican con personas e incluso que ayudemos en algunos casos. Tendrán que pagarnos una cantidad de dinero que podemos decidir por nuestra cuenta dentro de un precio razonable. Los piratas de 3 cabezas han abandonado el puerto este mediodía. Irán directamente a la montaña de los ríos antes de entrar en Grand Line. Esa es toda la información que sé, por favor, ahora déjame ir. Parloteó todo incluso sin siquiera preguntar. Este truco de intimidación es realmente útil. Está bien, buen trabajo. Pero tal vez debería matarte. Después de todo, no me dejarás salirme con la mía con lo que te he hecho. Lo asusté más por todo lo demás que sabía. Te dije todo lo que sabía. Soy un marine, no te librarás sin consecuencias si me matas. Empezó a sollozar levemente mientras empezaban a salirle mocos de la nariz. Para un hombre de 6,5 pies de altura, seguro que era un cobarde. 3. Le di otro golpe en la garganta y me di la vuelta para irme. Tomé el recibo con su firma para cobrar mi dinero antes de irme. Claro que es una escoria. Pero, de nuevo, esta ciudad entera está llena de escoria. No puedo seguir adelante y matarlos a todos. Entonces, ¿por qué discriminar a uno solo? Después de llegar al mostrador, le di el recibo al cajero de los marines. Después de comprobar todo, contó el dinero y me entregó. Después de recibir mi dinero, me fui de la base de los marines. Después de llenarme el estómago de nuevo, decidí ir al puerto. Había muchos barcos civiles y piratas atracados en el puerto. No tenía intención de comprar un barco. Y además, solo podía comprar un pequeño velero con la cantidad de dinero que tenía.
Así que finalmente, después de conseguir algunos suministros, un palo de madera y un tachi espada recta japonesa sin empuñadura, fui a elegir uno de los barcos del muelle. Robar un barco pirata era mucho más fácil que comprarlo. Ya era de noche. Elegí una pequeña carabela que pudiera manejar solo, le corté los nudos y salté a bordo. Había 2 piratas descansando en el barco. Pero los arrojé al océano y tomé el control del timón. Oye. Nuestro barco. Ignoré los gritos y abrí las velas. En unos minutos, estaba de nuevo en mar abierto. Era realmente difícil navegar el barco en el rumbo correcto con tan poca luz de la luna. Faltaban unos días para la noche sin luna. Pero tenía que navegar lo más rápido posible para alcanzar a los piratas de 3 cabezas antes de que entraran en Grand Line. Capítulo 15. Persiguiendo a los piratas de 3 cabezas. Tan pronto como el sol empezó a salir, revisé mi rumbo. Afortunadamente no tuve ningún accidente durante la noche. Con poca visibilidad, solo puedo hacer algunas cosas con mi haki de observación. La brújula normal funcionaba bastante bien y estaba en el rumbo correcto. Obviamente, tenía mucho sueño. No había dormido en días. Pero había otras cosas que necesitaba hacer antes de irme a dormir. En el East Blue el clima era mayormente predecible. Así que esta era la única oportunidad que tenía de dormir bien por la noche antes de enfrentarme a los piratas. Después de asegurarme de que estaba en el rumbo correcto, até firmemente todas las velas y subí al nido de cuervo para arriar la bandera pirata. No quería que ningún estúpido marine me atacara mientras dormía debido a la bandera. Luego, después de comer algunas frutas, finalmente dormí como un tronco en la cabaña. Crujido retumbar. El sonido del trueno me despertó de mi sueño. El seguro que había puesto en el timón estaba roto. Mierda. Corrí inmediatamente a cubierta. Mierda. Maldita sea mi suerte. Delante de mí había una ola enorme que amenazaba con tragarse todo mi barco. Y no había nada que pudiera hacer. Inmediatamente enrollé las velas e intenté estabilizar el barco. No sé cuántos días pasé durmiendo, pero fue realmente malo. Luché por controlar el barco mientras luchaba contra la tormenta. Tuve suerte de no estar navegando en un pequeño velero como la última vez. De lo contrario, habría estado en serios problemas. Era de día, pero las nubes oscuras en el cielo junto con el viento me dificultaban mucho ver el océano. Finalmente, después de navegar durante mucho tiempo en el océano tormentoso, encontré algo en la distancia. Parecía una montaña, pero no podía descifrarlo. Fuera lo que fuese, era grande. Mierda. ¿Por qué yo? Dejé el timón y fui a recoger mis cosas. Frente a mí había una montaña. El barco se dirigía directamente hacia ella. Con este tipo de viento y olas, es imposible controlar el barco. Así que decidí abandonarlo. Empaqué todo lo que tenía en una bolsa y cuando el barco se acercó a la montaña salté al océano. El barco se estrelló contra la montaña con un sonido fuerte. Las olas eran tan fuertes que no me dejaron encontrar un costo y me estrellaron contra la montaña rocosa. Como no tenía otra opción, tomé la bolsa en una mano y comencé a escalarla. Después de escalar alrededor de 20 pies de altura, encontré una pequeña cueva en la montaña. Después de entrar, no encontré ningún ser vivo más que pequeñas criaturas. Por supuesto, la cueva estaba completamente a oscuras. Pero había luz que venía de una esquina de la cueva, por supuesto, no era una luz completamente brillante considerando que el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Primero me detuve y respiré para calmarme. Luego, al llegar a mi bolsa, comí toda la comida que tenía allí. No era lo suficientemente grande para llenar mi estómago, pero era suficiente para darme algo de energía. Me quité la camisa mojada y me cubrí todo el cuerpo con haki de armamento. Después de eso, comencé a dirigirme hacia la luz tenue que provenía de un agujero. ¡Bum! Abrí la entrada del túnel. La cueva era en realidad un túnel en la montaña. Pero su entrada estaba cubierta de rocas, probablemente de un deslizamiento de tierra. Al salir del túnel, apareció una pequeña isla a la vista. El viento seguía soplando fuerte. Así que no podía ver completamente la isla con claridad. Pero era lo suficientemente pequeña como para poder ver toda la isla desde donde estaba parado. Pero de repente, mis ojos se posaron en un barco que estaba anclado en la costa rocosa debajo de la montaña. La bandera del barco que ondeaba con el viento me hizo hervir la sangre. Porque era la bandera de nada menos que los piratas de 3 cabezas. Los piratas de 3 cabezas habían recibido una orden especial de un dragón celestial.
El Nobel Mundial, después de su visita a la isla Kotoye, quería a la princesa más joven del reino Kotoye como su esclava. Gato no sabía por qué demonios, el Nobel Mundial no se apoderó de la niña él mismo. Pero como les estaban dando una buena cantidad de dinero, no lo cuestionó. Gato era el capitán de los piratas de Mora antes de que se aliaran con otras dos tripulaciones piratas y finalmente se fusionaran para formar los piratas de tres cabezas. Ahora bien, los piratas de tres cabezas eran el grupo de tráfico de personas más grande del mundo entero. No eran los más poderosos. Pero eran astutos y estaban bien organizados. La mayoría de las veces apuntan a Paradise y al resto de los azules para reunir esclavos y venderlos a los dragones celestiales. Incluso reciben órdenes especiales como esta vez para secuestrar a figuras prominentes como esclavos. Gato, una de las tres cabezas, ha venido en este viaje porque era una orden especial. Mientras iban a la isla Kotoye en el East Blue, ya habían reunido muchos esclavos saqueando muchos barcos en su camino. Finalmente, después de llegar a la isla Kotoye, planeó cuidadosamente el secuestro y se dirigió hacia la ciudad de Kotoye. Este era un gran pez. Y el Nobel Mundial la quería completamente ilesa. Entonces Gato fue a secuestrar a la princesa él mismo. Tan pronto como el trabajo estuvo hecho, dejaron la isla Kotoye. Maldita sea. ¿Qué diablos con este clima en el East Blue? Incluso en el paraíso no encontramos una tormenta tan fuerte a menudo. Se quejó Gato. Esta es la primera vez que también enfrentamos este tipo de tormenta en el East Blue, capitán. Si salimos a la montaña inversa en estas condiciones climáticas, entonces es posible que no podamos controlar nuestro rumbo. Así que es mejor esperar hasta que la tormenta se calme. El navegante del barco intentó calmar a Gato. Te conozco, idiota. He navegado en mares peores que este. Así que no intentes enseñarme qué hacer. Espero que podamos llegar a Sabaody a tiempo, se quejó Gato. Además de los 500 millones de los nobles del mundo, había otros 57 esclavos que podían vender. El viaje definitivamente no era una pérdida de tiempo. Capítulo 16. ¿Un pantano humano? Respiré profundamente para calmarme. ¿Es esto una coincidencia? No, no puede ser. Había encontrado a la tripulación pirata que estaba buscando aquí en una pequeña isla esperando que la tormenta se calmara. De repente recordé las dos opciones de vida que me había dado el sistema. El peor destino posible me estaba esperando. Y lo había elegido yo mismo. Así que ya no había vuelta atrás. Pero no iba a ser un blanco fácil y aceptar mi destino. No pensé mucho y comencé a descender lentamente de la montaña. Afortunadamente, debido a la fuerte tormenta, su atención estaba dirigida hacia el barco. Me tomó aproximadamente media hora llegar al fondo sin alertar a nadie. Después de llegar al fondo, decidí revisar el barco primero. Activando mi haki de observación, encontré a varias personas en el galeón. Por la posición en la que estaban sentados y las emociones negativas, estaba claro que todos ellos habían sido capturados por estos piratas. Fue difícil encontrar la ubicación exacta de mi padre entre ellos. Había recibido la advertencia sobre los piratas de tres cabezas de muchas personas. Se suponía que eran piratas de gran nivel. Así que aquí en el East Blue, nadie es rival para ellos. No iba a ignorar la advertencia e ir a salvar a todos. No era un héroe. Solo quería a mi padre de vuelta. Así que después de observarlos durante mucho tiempo desde la distancia, finalmente decidí infiltrarme en su barco y encontrar a mi padre primero. Antes de ir al barco, finalmente decidí echar un vistazo a los piratas en la playa y la cubierta. Pero lo que no sabía es que era un grave error para mí. Tos. Gato sintió que alguien lo observaba desde lejos. Obviamente un pirata que alguna vez solía navegar en el Nuevo Mundo, conocía tanto el haki de armamento como el de observación. Así que inmediatamente usó su propio haki de observación para encontrar al culpable. Sintió una presencia detrás de una roca gigante no muy lejos de donde estaba atracado su barco. El haki de observación de Gato se inclinaba a sentir la presencia de otros en lugar de predecir los ataques. Aunque funcionó lo suficientemente bien para que sobreviviera al predecir los ataques también, estaba orgulloso de su habilidad para sentir. La presencia detrás de la roca era fuerte. Puso la guardia pero no alertó a nadie sobre el recién llegado. Gato había comido una fruta del diablo de pantano de tipología y le había llevado años dominarla al máximo de sus habilidades. Así que tan pronto como sintió al recién llegado, comenzó a liberar su pantano desde el frente hacia el suelo.
Avanzó de manera encantadora pero segura y cubrió toda el área alrededor del barco y la roca. Después de cubrir toda el área, Gatu de repente activó su habilidad para tragarse cosas. Pero para su total sorpresa, la figura saltó y aterrizó fuera de su pantano mientras todo, incluida la gran roca detrás de la cual se escondía la figura, fue tragado por el pantano de Gatu. Gatu chasqueó la lengua. Iba a ser mucho más difícil para él. La fruta del diablo del pantano es una fruta del diablo de tipología que permite al usuario crear, controlar y transformarse en barro a voluntad, convirtiendo al usuario en un humano del pantano. En el anime y el manga, Caribou la comía. Pero al mirar la vista debajo de mí, no tenía dudas de que este era el poder de la fruta del pantano. Justo cuando estaba comprobando cualquier presencia formidable a bordo, mi haki de observación captó algo que sucedía a mi alrededor. Justo cuando mis sentidos me advirtieron, salté lejos de la posición donde me estaba escondiendo. Después de saltar en el aire, vi que el suelo en el que estaba parado se había convertido en barro. Además de eso, la gran roca detrás de la cual me estaba escondiendo, estaba siendo tragada lentamente por el barro. Incluso con la baja visibilidad, pude ver que el barro había rodeado el área alrededor de la roca que se extendía hacia el barco. Ahora no tenía ninguna duda al respecto. Era el usuario de la fruta del diablo del pantano. Una de las frutas del diablología más subestimadas que jamás haya existido. Pero yo lo sabía mejor. En realidad, la fruta del pantano tiene mucho potencial. Dependerá completamente del usuario lo peligrosa que pueda ser esta fruta repugnante. Aterricé lejos del pantano y miré hacia la persona que lo creó. Era un hombre de unos 8 pies de alto. Era musculoso en el departamento de la parte superior del cuerpo. Pero definitivamente se saltó el día de piernas. Pero sobre todo tiene una cara repugnante que se puede golpear con ojos pequeños, nariz inexistente y labios gruesos. Era completamente calvo pero tenía una cabeza puntiaguda. Tos. Solo dale un cuerpo gordo con ojos un poco más grandes y será el hermano pequeño de Majin Buu. Pero bromas aparte en la situación seria, al hombre no le gustó que esquivara su ataque. Entonces ordenó al resto de sus hombres a bordo que me atacaran. ¿Qué diablos están mirando, bastardos? ¿No pueden ver que esto es un ataque enemigo? Fuego, derríbenla. Esta iba a ser una pelea larga. Pero en realidad no necesitaba salvarlos a todos derrotando a toda la tripulación pirata. Solo necesitaba salvar a mi padre. En un momento como este, realmente desearía tener el haki del conquistador ahora mismo. Capítulo 17. Las logias son realmente poderosas. Bang, 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 bang. En esta era, las pistolas se consideran artículos de lujo. Por lo tanto, la mayoría de los piratas usan rifles para ataques de largo alcance. Y a diferencia de las pistolas, el rifle debe recargarse con cada disparo. Entonces, tan pronto como los piratas recibieron la orden, comenzaron a dispararme. Pero la mayoría de sus balas no me alcanzaron ni siquiera cuando me quedé quieto. En primer lugar, hay una tormenta en curso. Y debido a la absurda velocidad del viento, es simplemente imposible dar en el blanco cuando me apuntas. A menos que predigas la velocidad del viento y calcules dónde aterrizará la bala disparando en qué ángulo, no había forma de que una bala me alcanzara. Dejen de desperdiciar balas, imbéciles. Vayan a capturarla de inmediato. El viento comenzó a ganar velocidad. Algunos piratas que decidieron saltar desde lo alto del barco ni siquiera aterrizaron de pie. El viento era tan fuerte que volaron a mitad de camino. Así que ni siquiera me atreví a dejar el suelo y subir mucho más alto. Pero el suelo también era territorio de mi enemigo. Ese consumidor de fruta del pantano podría tragarme por completo en su pantano si me atrapaban. Así que corrí hacia los piratas entrantes con todo lo que tenía. No tenía intención de contenerme. Cuando llegué al primer pirata, le di un puñetazo hacia adelante y le hice estallar la cabeza en un desastre sangriento. El problema era que no tenía un estilo de lucha adecuado al que siempre me apego. Agachándome ligeramente bajo un corte de espada, tiré de su mano hacia abajo y le di un rodillazo en la cabeza. Una vez más, un desastre sangriento me recibió cuando le quité ambas espadas de las manos. Alfred me ha enseñado muchos estilos de combate. Así que no tenía sentido ceñirme a solo uno de ellos. Aunque la mayoría de las veces ni siquiera necesitaba una técnica adecuada para derribar a los animales que encontraba principalmente, pero la practicaba de todos modos. Y a pedido mío, Alfred me enseñó a cambiar de estilo en medio del combate. No tenía mucha experiencia contra humanos reales.
Pero gracias a las simulaciones que había completado, no estaba teniendo ningún problema en acabar con los humanos que tenía delante. No sabía si llamarlos humanos era lo correcto. La esclavitud es una de las cosas más despreciables. Y cualquiera que participe en ellas es una escoria. El viento y la lluvia se volvieron rojos cuando me esforcé al máximo después de conseguir las espadas. Obviamente, esos piratas no eran rival para mi velocidad. No quería perder el tiempo, así que opté por el camino más corto para llegar al barco. Cualquiera que se pusiera delante de mí era cortado en pedazos como si fueran verduras. Estaba a unos pocos pies del barco cuando mi haki de observación me alertó sobre el ataque entrante. Giré hacia la izquierda y cubrí inmediatamente mis dos espadas con haki de armamento y envié un corte volador en forma de X hacia el ataque de barro entrante. Pero obviamente no hizo mucho por el ataque. La gran ola de barro fue cortada en 4 pedazos. Pero el pedazo más bajo todavía seguía avanzando. Salté por encima de él para esquivar el ataque, pero fue un error. De repente, varios tentáculos salieron del barro e intentaron atraparme en el aire. Esquivarlo era imposible, así que me di la vuelta y corté el agujero, pero la gran cantidad de tentáculos era abrumadora. Hice lo mejor que pude para esquivarlos, ya que finalmente muchas armas afiladas como espadas y esferas comenzaron a salir del pantano. Cubrí todo mi cuerpo con haki de armamento, ya que las armas ni siquiera lograron rasguñarme. Afortunadamente, también había usado haki en mi ropa. En el segundo en que terminó el bombardeo, encontré al hombre que controlaba el barro, corriendo hacia mí. El barro comenzó a extenderse a mi alrededor mientras aún más tentáculos caían de ellos. Esta vez, todos eran afilados y estaban cubiertos con haki de armamento. Mis ojos se abrieron. Pero agarré mis espadas con fuerza y comencé a girar. Era un movimiento similar al Tetsumaki de Zoro. Los músculos de mis brazos y la parte superior del cuerpo se abultaron mientras ejecutaba el movimiento. Cada corte que envié hacia los tentáculos y el hombre estaba cubierto con haki de armamento. Los tentáculos fueron cortados limpiamente y el hombre esquivó mi ataque. Este ataque creó una gran cantidad de nubes de polvo y me dio la oportunidad de entrar en la nave. Debido al movimiento que acabo de hacer, mi camisa ajustada se rasgó. Pero no tuve tiempo de preocuparme por el estado de mi ropa. Saltando hacia adelante, llegué a la cubierta de la nave de un salto. Y luego entré en las habitaciones inferiores donde estaba sintiendo a mucha gente. Gato maldijo su suerte. Primero la tormenta inusual y ahora esta chica que podía usar haki y cortar a sus hombres como vegetales apareció en el East Blue. Eran difíciles de encontrar en Grand Line. Gato no lo entendía, pero una cosa era segura: si no dominaba a esa bestia de mujer, sufriría una gran pérdida. Teniendo en cuenta su altura y el tamaño de su busto, la chica debería tener al menos 16 años. No podía creer que un monstruo así estuviera en el East Blue. Pero no era nada inesperado. Gato ya había manejado monstruos antes en el Nuevo Mundo, así que no estaba fuera de su nivel de manejo. Además de eso, por lo que había observado hasta ahora, la chica tenía velocidad, poder y técnicas superiores, pero le faltaba lo más importante que realmente ayuda a sobrevivir en una situación de vida o muerte: la experiencia. Era lo más importante en cualquier pelea de alto nivel, y a la chica simplemente le faltaba experiencia, algo que Gato podía aprovechar. Capítulo 18. Una fruta del diablo basura puede ser peligrosa con un usuario digno. Monstruo. Se escuchó un grito horrorizado de los piratas en la cubierta mientras desgarraba la garganta de uno de ellos con mis dientes. La sangre entró en mi boca mientras escupía el trozo de carne. Luego liberé mi brazo del gigante de barro detrás de mí. Sabía que la fruta del pantano no tenía un buen usuario para sí misma. Tenía mucho potencial. No sabía de qué era capaz el usuario actual con la fruta del diablo. Así que mantuve la guardia alta. Pero aún así subestimé al enemigo. He visto con qué facilidad Luffy se ocupó de Caribou en la isla Gyojin. Y tomándolo como parámetro, imaginé un enemigo en mi mente. Pero fue un gran error. Si bien el barro en sí es relativamente inofensivo, la propiedad de la fruta del pantano es diferente. 1. Después de liberar mis piernas del pantano, me defendí de algunas dagas que venían del pantano usando el color del armamento. Luego, usando Gepo, inmediatamente me fui al aire. Lidiar con el fuerte viento y la lluvia es más fácil que lidiar con el barro en la cubierta. Frente a mí, había un monstruo gigante hecho de barro. Cubrió su brazo con el color del armamento y me golpeó. Agarré ambas espadas en mi mano con fuerza y usé Gepo para alcanzar su brazo.
Cubriendo ambas espadas con el color del armamento, hice un movimiento de corte como si estuviera tratando de encontrar el puño de frente. Fue un movimiento débil que aprendí de Alfred. Justo cuando nuestro choque estaba a punto de suceder, giré hacia la derecha y evadí su golpe por un pelo. Corriendo sobre el gigantesco brazo de barro, llegué a la parte donde no había usado haki de armamento. Luego, blandiendo mi espada, le corté todo el brazo. Pero, justo antes de que mi ataque conectara con su cuerpo, soltó su brazo y sacó cañones de su hombro. Aunque no recibí ningún daño de los cañones debido a mi uso del haki de armamento, me hizo perder el equilibrio. ¡Mierda! Me agarró de los pies y me estrelló contra el barro de la cubierta. En el último momento pude cubrirme por completo con el color del armamento y salvarme de ser capturado en su barro. Nunca pensé que esta pelea sería tan difícil. Pero no tenía que ganar la pelea para liberar a mi padre. Clavé la espada en el barro mientras intensificaba mi haki de armamento. Saltando hacia atrás, inmediatamente forcé tanto haki como pude en mi espada y envié múltiples cortes de espada conjugados. Incluso antes de que mis ataques lo alcanzaran, mi oponente dejó de lado su forma de monstruo elemental y rodó hacia un lado para alejarse de los cortes de espada mortales. Aproveché este momento para moverme lo antes posible y darle otro corte en el torso. Esta vez, aunque usó el color del armamento a tiempo, mi haki era claramente más fuerte que el suyo. El resultado fue claro. Una gran herida de corte apareció en su torso cuando fue arrojado por la fuerza de mi ataque al océano. Tan pronto como la amenaza principal estuvo fuera del camino, corrí dentro de la cabina. Fuera de mi camino. Pateando y cortando a los piratas a mi alrededor, me dirigí a las cubiertas inferiores. Después de cortar una puerta de metal, finalmente encontré las jaulas donde se mantenía a las personas capturadas. Las personas que estaban conscientes se alarmaron por mi presencia. La habitación estaba muy mal iluminada. Pero no me resultó difícil abrirme camino hasta mi padre. Como todos, León fue atado con cadenas de metal y fue colocado dentro de una jaula junto con muchas otras personas que vestían el mismo uniforme que él. Corté la jaula. Maki. León estaba aturdido. Después de ser capturado por los piratas, nunca pensó que podría volver a ver a su familia. Pero ahora, al ver a su hija frente a él, no podía creer lo que veía. «Papá. ¿Puedes caminar?», le preguntó Maki. Estaba cubierta de sangre y barro, le faltaba la camiseta como siempre. A León le recordó su infancia, cuando solía volver a casa con un gran jabalí, un oso o un cocodrilo. Parecía un sueño. Pero se dio cuenta de que era realidad cuando su hija lo despertó sacudiéndolo violentamente. «Despierta». Justo cuando estaba a punto de darle una bofetada que realmente le dolería, León gritó. «Estoy despierto. Ahora deja de golpearme». «No te estaba golpeando. De todos modos, no tenemos mucho tiempo, vámonos», dijo Maki apresuradamente. «Espera. ¿No vas a liberarlos? ¿Y cómo diablos me encontraste?», le preguntó León a su hija. «Podemos hablar más tarde y, en cuanto a liberarlos, puedo, pero no tendrán ningún lugar a donde correr en esta pequeña isla. Y hay un pirata fuerte en esta tripulación. Preferiría no enfrentarlo de frente otra vez. Mi barco quedó hecho pedazos. Estaba planeando escapar contigo en un bote salvavidas. Ahora podemos irnos ya». Maki no estaba de humor para ser una heroína. Pero León simplemente no podía dejar a sus compañeros de trabajo. «Por favor, al menos 3, así tendrán la oportunidad de escapar». León sabía que, a pesar de su complexión más grande y su cuerpo maduro en términos de fuerza, no estaba ni cerca de su hija. Era vergonzoso y desvergonzado pedirle ayuda a su hija. Pero no hay nada más que pueda hacer en esta situación. Maki tenía muchas ganas de golpear a su padre en la cabeza y secuestrarlo de allí. Su padre era amable y justo. Aunque mi madre se enamoró de él por estas dos cualidades, en este mundo son absolutamente inútiles cuando no tienes fuerza para respaldarlas. No tenía la llave, así que tuve que liberarlos a todos rompiendo su jaula y sus cadenas. Obviamente, me llevó mucho tiempo hacerlo individualmente. Y eso fue un gran error. Capítulo 19. En esta era, los Rokuseki o los 6 poderes de la marina, aún no se han inventado. La caridad puede ser peligrosa a menos que seas el protagonista. Cuando Maki rompió la defensa de Gato, comprendió que la chica era claramente más fuerte que él.
Al principio estaba confundido sobre cómo la chica desaparecía de su vista o volaba por el aire. Si es una habilidad de la fruta del diablo, entonces puede ganar un montón de dinero vendiéndola. Mientras sus hombres lo rescataban de ahogarse, trazó un plan para capturar a la chica. Atacarla directamente sin un plan sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Entonces, la única forma de capturarla sería usar trucos. Pero antes de eso, decidió averiguar cuál era exactamente el poder de la fruta del diablo de la chica. Hay muchas frutas del diablo raras que pueden aumentar la velocidad del usuario. Pero volar era algo que muy pocos podían hacer. Y podría ser problemático para él capturarla. En sus pensamientos codiciosos, Gatu ha olvidado por completo que la niña de Ash Blue ya puede usar aquí. Engañándose a sí mismo pensando que la chica había comido una fruta del diablo, Gatu pasó por varios escenarios en los que podría capturar a la chica con la guardia baja. Capitán. Sus hombres corrieron hacia él tan pronto como lo sacaron del océano. ¿Dónde está esa chica? Los ojos codiciosos de Gatu escanearon sus alrededores. Lo que lo saludó fue la cubierta llena de cadáveres. De sus 35 hombres originales, solo 7 han sobrevivido. Se ha metido debajo de la cubierta, donde se han mantenido los esclavos. El barco necesitará al menos 6 personas para funcionar. Eso significa que solo puedo usar una como cebo. Si la capturo con éxito, entonces valdrá la pena. Puedo tomar fácilmente un desvío a la ciudad de Lorge, en la isla de la Estrella Polar y reunir algunos hombres más para navegar en la Gran Línea. Incluso si la perra está llena de cicatrices, con sus poderes de fruta del diablo, los nobles mundiales deberían dar un alto precio por ella. Pensando en ello, Gatu decidió atacar ahora que está en un lugar estrecho. En esa área, su capacidad para volar libremente se verá comprometida. No sabía exactamente qué hizo para desaparecer de sus ojos, pero si tiene que adivinar, entonces podría ser algún tipo de fruta del diablo de tipo paramecía relacionada con la velocidad. Debido a su haki de observación, Gatu pudo sentir que se movía a una velocidad muy alta. No podía entender cómo funcionaba su vuelo, pero por la forma en que lo hacía, era como correr en el aire. Debe ser algún tipo de fruta del diablo de tipo velocidad. Gato sacó una caja de su cuerpo embarrado. Después de quitar la capa exterior, abrió la caja y sacó una pequeña daga blanca. La daga estaba hecha de piedra prismática marina, la debilidad perfecta de la fruta del diablo. No es fácil encontrar un arma de piedra prismática marina, a menos que tengas conexiones con el gobierno mundial. Pero afortunadamente para ellos, tenían una buena conexión con los nobles mundiales. Entonces, los 3 líderes de los piratas de 3 cabezas tienen sus propias armas de piedra prismática marina. Gusanos. Apártense del barco. ¿Y ustedes? Sí, ustedes, los de esa sonrisa enfermiza plasmada en su rostro, vengan conmigo. Gatu ordenó a sus hombres. Si esto no funcionaba, entonces tendría que usar su última carta del triunfo. Pero la piedra prismática marina es la debilidad de cada usuario de fruta del diablo, incluido él mismo. Así que dudaba que fallara. No tenía la llave, así que tenía que liberarlos a todos rompiendo sus jaulas y sus cadenas. Obviamente, tomó mucho tiempo hacerlo individualmente con cada jaula. No quería enfrentarme al usuario de logía aquí con la vida de mi padre en riesgo. El hombre parecía que aplicaría todos los trucos sucios del libro para lograr sus objetivos. Ese tipo de hombres son realmente peligrosos. Pero con todo este tiempo dedicado a liberar a la gente, les dará a nuestros enemigos suficiente tiempo para... Ciayayayaya. ¿A dónde creen que van? La risa detuvo a todos. La gente que había salido de su jaula se quedó congelada en sus pasos. Era la voz del hombre al que había enviado al mar. Bueno, la cosa es dura. Apareció con una ola de barro en la entrada del lago superior. Adopté mi postura de lucha. Justo cuando estaba a punto de atacar, levantó las manos en un gesto de rendición. Obviamente no caí en la trampa y bajé la guardia. Pero obviamente me hizo detenerme en seco. Estaba claro que estaba tramando algo. Y habría sido una elección inteligente atacarlo antes de que comenzara su plan. Pero el problema era que no sabía exactamente qué estaba planeando. Y entrar sin saber los detalles es más dañino que esperar a que sus planes comiencen. Quiero hablar. No me escuches después de eso. Si no estás de acuerdo, dejaré que esta gente se vaya. Eres demasiado desconfiado. Por primera vez abrí la boca. Bueno, es natural que desconfíes de mí. Pero si aceptas mi oferta, puedes ganar mucho dinero. Déjame adivinar, ¿quieres que me una a tu grupo?
Le pregunté. Sí. Respondió. No. Le dije. E inmediatamente después lo ataqué. Parecía terriblemente confiado en sí mismo. Justo cuando estaba a punto de apuñalarlo, otro hombre salió de su cuerpo. La espada lo atravesó en su lugar. Miyaki de observación me advirtió sobre el siguiente ataque, pero el hombre al que había apuñalado mientras agarraba la espada con fiereza. Solo un momento de distracción fue suficiente para que clavara una pequeña daga blanca en mi hombro. Pero estaba acostumbrado a este tipo de dolor, así que lo corté sin romper mi impulso de ataque. Sus ojos se abrieron. Pero desafortunadamente pudo esquivar mi ataque en el último momento mientras saltaba. Pero antes de que pudiera seguirlo, Miyaki de observación me advirtió de nuevo mientras saltaba hacia atrás. Se produjo una explosión en la espalda del hombre al que había apuñalado, convirtiéndolo en un desastre sangriento. Muy bien, ahora que han rechazado mi oferta, dejaré que estas personas se vayan. Gusanos. Ayúdenme a capturar a esta perra y los liberaré a todos. Cuando escuché estas palabras, un sentimiento terrible comenzó a surgir en mi corazón. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era: más mierda. Capítulo 20. Una lección de vida. Hay diferentes tipos de personas en el mundo. No todas son valientes. No todas son justas. Incluso si no todas son malas, tampoco son buenas. Es una lección de vida importante. En el canon, Fisher Tiger murió por culpa de la gente de la isla Fallout. Su pelea con los marines y más tarde la pérdida de sangre debido a sus heridas podrían ser la razón física de su muerte, pero la verdadera razón fueron los cobardes de la isla Fallout. Entregaron la información sobre la llegada de los Fisher Tigers a cambio de la libertad de Koala, que en realidad no tiene garantía. No fue un incidente desafortunado. Es solo la naturaleza cobarde de la gente. Fisher Tiger murió porque algunas personas no pudieron reunir el coraje suficiente para luchar por una niña que había sido vendida a la fuerza como esclava. No había garantía de que los marines cumplieran su palabra. Y, sin embargo, la gente no pensó en la bondad de Fisher Tiger ni un momento antes de entregar la información. Esta no fue la única ocasión en la que ocurrió este tipo de situación. Los sombrero de paja se enfrentaron a una situación similar en Dressrosa. No solo el miedo, sino también la codicia de la gente mostró sus verdaderos colores. Cuando Doflamingo declaró recompensas y dio a la gente la esperanza de sobrevivir, la gente no pensó en su salvador ni por un momento y se volvió contra ellos. En estas situaciones, nadie puede culpar a la gente. Está en su naturaleza. El miedo, la codicia y la esperanza, estas cosas pueden poner a la gente en contra de quien los salvó. Fue una lección de vida importante. Y yo la he olvidado. Así que obviamente pagué el precio. Gusanos. Ayúdenme a capturar a esta perra y los liberaré a todos. La mitad de la gente inmediatamente se esperó y se volvió hacia mí. Me sorprendió, pero no mucho. No quería matarlos. Pero no había garantía de que mi padre pudiera escapar si realmente me capturaban. No soy un santo. Y me preparé para matarlos a todos en caso de que realmente comprometieran su escape. Saqué la daga de mi hombro y me preparé para atacar en cualquier momento. ¿Qué diablos están haciendo? ¿Se están volviendo contra la persona que los acaba de salvar? Es solo un hombre. Podemos enfrentarlo y escapar juntos. Gritó León a los colegas. Ciayayayaya. Pueden intentarlo, pero les aseguro que no caeré sin matar al menos a la mitad de ustedes. Por otro lado, si me ayudan a capturar a esa chica, los dejaré ir a todos. El hombre declaró en voz alta. En ese momento, la mitad de la gente ya me había rodeado. ¿Cómo podemos saber que no nos están engañando? Un alma comparativamente valiente hizo la pregunta. Buena pregunta. Pero respuesta fácil. Esa chica ha comido una fruta del diablo. Me dará más del doble de dinero que todos ustedes juntos. No hay razón para que los tenga cautivos. Los labios gordos ni siquiera pudieron terminar su discurso mientras lo atacaban. Dejarlo hablar fue un gran error. Y si lo dejo terminar su discurso, entonces estaré jodido seguro. La mejor manera de escapar en esta situación es matar a este tipo. Estaba preparado para matar a todos los civiles. Pero ese era el peor escenario posible. Si realmente puedo matar a este tipo, entonces no tendré que matar a ningún civil. Era mi única salida. Fue bueno que ninguno de los civiles estuviera frente a mí. Así que pude usar el afeitado y aparecí frente a los labios gordos en un instante. Sus ojos se abrieron mientras trataba de esquivar mi ataque.
Pero no pudo esquivarlo por completo ya que otro corte apareció en su torso. En términos de velocidad yo era superior. Pero su haki de observación era tan bueno como yo. Así que no estaba en desventaja total aquí. Inmediatamente usó sus poderes para bloquear la entrada y sacó múltiples espadas e incluso cañones de su cuerpo. Al momento siguiente, los disparó todos. Cada uno de ellos estaba cubierto con haki de armamento. Con tanta gente a mis espaldas, decidí desviarlos a todos en lugar de esquivarlos. Fue un error de mi parte. Debería haberlos dejado morir. ¿Qué estás haciendo? Me detuve por un momento cuando escuché la voz de mi padre. Al darme la vuelta, vi que León había sido tomado como prisionero por sus propios compañeros de trabajo. Mi ira se disparó por las nubes. Detente. O lo mataré. El hombre que tomó a León como prisionero me gritó. Por un momento, me olvidé de la amenaza principal y corrí hacia el hombre. En el momento en que aparecí frente a él, lo decapité en un instante. Y aseguré a León. Pero ese momento fue suficiente para mi oponente. Podía sentir mi haki de observación advirtiéndome. Pero era demasiado tarde para esquivarlo. Sentí una sensación de escozor en mi abdomen. Mirando hacia abajo era un gran dardo. Inmediatamente recibí la alerta del sistema. Alerta. Maestro. Tienes aproximadamente 14 segundos para salvar a tu padre. Y si usas la aceleración cardinal entonces se reducirá a 4 segundos. Después de eso quedarás inconsciente. Esta situación es inevitable. No dudé en activar la aceleración cardinal, una variación del Seimi Kaikan inmediatamente. Cortando una parte de la nave, tomé a mi padre y salté. Alfred. Dime la dirección ahora. Quiero lanzarlo de tal manera que aterrice sano y salvo en el océano cerca de una isla. 51 grados a tu izquierda, 45 grados verticalmente, desde tu altura como base. Controla tu fuerza al 80% durante la aceleración cardinal. Estaba realmente agradecido por la ayuda. En el momento siguiente, giré a mi izquierda e inmediatamente hice lo que Alfred me dijo. Todo sucedió en solo un par de segundos, me quedaban 2 segundos más. Pero no tuve que entrar para matar al hombre, ya que vi su forma demoníaca aparecer afuera. Era mi último ataque, así que puse todo en ello. Si va a ser inevitable, me aseguraré de matarlo antes de caer. Girando rápidamente, descendí sobre su forma demoníaca con mi espada. Cubriendo a ambos con haki de armamento, corté hacia abajo. Pero mi somnolencia se apoderó de mí en el último momento. No dejé que mi haki flaqueara, pero mi impulso flaqueó por un tiempo. Eso le dio suficiente espacio para esquivar el ataque. Pero no pudo esquivarlo por completo. Ra-ah-ah. Mi brazo. El grito doloroso de mi enemigo fue lo último que escuché antes de desmayarme. Nota: este es el final del primer arco de mi historia. El segundo arco será muy apto para mayores de 18 años con contenido sexual, sangre y gore. Bueno, puedes esperar toda la crueldad del mundo. 1. Próximo arco: el verdadero infierno. Fin del capítulo.